Mi nombre es Soledad Hidalgo y voy a hacer la disertación del cuento Bola de Cebo. Este cuento fue escrito por Guy de Maupassant y pertenece al género narrativo. Guy de Maupassant nació en 1850 en Miromesnil, Francia, y falleció en 1893. Él es conocido por haber pertenecido a una familia aristócrata y de pensamiento liberal. Sin embargo, cuando tenía tan solo 13 años, fue enviado a un seminario religioso, del cual en 1868 provocó su propia expulsión, y años más tarde estudió en París leyes. Sus estudios fueron interrumpidos por la Guerra Franco-Prusiana y tuvo que retomar sus estudios en 1871. Su padre, en 1878, logró conseguirle un trabajo en el Ministerio de Instrucción Pública. Sin embargo, lo abandonó rápidamente debido a que quiso dedicarse a la literatura. Esta decisión fue influenciada por un gran amigo y sobre todo su profesor Gustave Flaubert. Su primer éxito fue Bola de Cebo, en 1880. Bola de Cebo está recogido en el volumen colectivo Las noches de Medar. Este mismo año, 1880, fue cuando Guy de Maupassant publicó su libro de poemas, el cual se llama Versos. Maupassant es un autor que tiene muchísimos cuentos y novelas que generalmente son de corte naturalista. Durante toda su vida, Guy de Maupassant tuvo ataques de pánico y trastornos nerviosos, y fue en 1892 cuando, después de tratar de suicidarse en Cannes, fue trasladado a un manicomio, a París. En 1893 falleció. Lamentablemente su muerte fue trágica, ya que agonizó durante 18 meses debido a una parálisis general. Se conoce que el autor escribió esta obra entre 1870 y 1871, justo los años de la Guerra Franco-Prusiana. También, como ya lo mencioné antes, esta guerra fue la causa de que él tenga que parar sus estudios durante un año hasta poder volver a retomarlos. Durante esta guerra franco-prusiana, las tropas alemanas se acercaron a Rouen, el lugar en el que se sitúa el principio de esta historia. Algunas personas decidieron irse y otras decidieron quedarse. A las que se quedaron, entre ellos burgueses, les tocó alojar a militares alemanes. Les tocaba aparentar como si a ellos les agradaba, sin embargo, no lo hacían. Otras personas que decidieron irse, entre ellos nuestros personajes, los condes de Breville, los señores Carrel-Madon, el matrimonio Losot, Cordunet, dos monjas cristianas y una prostituta, la cual le decían Bola de Cebo. Le decían Bola de Cebo por su tamaño. Ella era obesa y de proporciones grandes. Estos, alejándose de Rouen, tuvieron que parar en Totem para pasar la noche. Sin embargo, el trato con un oficial alemán no salió como esperaban. Este les dijo que si él no tenía relaciones con la prostituta, Bola de Cebo no los dejaría partir. Al principio Bola de Cebo se negó, sin embargo lograron convencerla. Ella era la única salvación que tenían para poder seguir su camino. Bola de Cebo accedió a tener relaciones con el militar alemán. Después, cuando ya pasó, el oficial alemán cumplió su palabra y los dejó continuar. Sin embargo, Bola de Cebo terminó deprimida y triste, porque la gente con la que estaba viajando la empezó a tratar pésimo y la empezó a difamar. Ella no entendía el porqué. Ella, al principio del camino, los había tratado bien, les había compartido su comida y había sido amable. Luego, la gente la adulaba y la trataba bien para que ella acceda a dormir con el militar alemán. Y ahora, después de que ella ya había hecho todo por ellos, la empezaron a odiar y a tratar mal, como ya mencioné antes. Esto hizo que Bola de Cebo se dé cuenta de lo hipócrita que eran las personas. El tema principal de este cuento es la hipocresía de los burgueses hacia Bola de Cebo. Aparte, podemos ver también la hipocresía de los franceses hacia los alemanes, el principio de la historia. Este cuento posee características del realismo y del naturalismo. Algunos aspectos del realismo en este cuento son la consolidación de la clase burguesa,
En este cuento podemos ver claramente cómo todos los personajes, excepto Bola de Cebo, pertenecen a la clase burguesa. También la literatura realista refleja conflictos interiores y exteriores de esta nueva clase. Otra característica que este cuento posee sobre el realismo es que en Europa se desarrolló el realismo en 1830, hasta los últimos años del siglo XIX. Esta historia está situada entre 1870 y 1871, en la Guerra Franco-Prusiana. Los conflictos que afronta la clase burguesa en el cuento Bola de Cebo son muy claros. 1. Tener que alojar a los alemanes en sus propias casas. Y 2. Tener que huir de sus propias casas para evitar a los alemanes. Una cita, la que demuestra el conflicto exterior, la cual tiene que combatir la clase burguesa, los franceses, en el cuento Bola de Cebo es la siguiente. Se acercaba a cada puerta un grupo de alemanes y se alojaban en todas las casas. Después del triunfo, la ocupación. Se veían obligados los vencidos a mostrarse atentos con los vencedores. Al cabo de algunos días, y disipado ya el temor del principio, se restableció la calma. En muchas casas un oficial prusiano compartía la mesa de una familia. También podemos ver características del naturalismo en este cuento. Por ejemplo, el novelista del naturalismo pretende interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana. En este caso, el comportamiento de los burgueses yéndose de Rouen es debido a la guerra franco-prusiana. También tiene características de luchar por la vida, es decir, que sobrevive el más fuerte. En este caso, en este entorno social en el que se está desarrollando la clase burguesa, sobrevive el que tiene más plata. Una última característica que posee Bola de Cebo es el determinismo. En las novelas, la conducta del individuo está determinado por su herencia social y biológica. Por ejemplo, Bola de Cebo nació de cuna pobre, por ende está destinada a ser pobre y a dedicarse a un deber no tan noble ni de buenos principios. En este caso, es ser prostituta. Una cita del texto en la cual se demuestra las cualidades de Bola de Cebo y el estatus social al que pertenecía. También cómo la veían es: en cuanto la reconocieron las señoras que iban en la diligencia, comenzaron a murmurar, y las frases vergüenza pública, mujer prostituida, fueron pronunciadas con tal descaro que la hicieron levantar la cabeza. Bola de Cebo cuenta la historia de esta prostituta, la cual tiene buenas intenciones. Además, es muy interesante y el contexto histórico se relaciona mucho con los eventos de la historia. Les recomiendo mucho que lo lean.